Noches, estamos en resistencia de materiales y el día de hoy, bueno, estamos primero deteniendo la transcripción, muy bien. Más adelante vamos a detener la grabación una vez que concluimos con la sesión, pero estábamos comentando una curva que hemos visto en un pequeño video, en un video bastante corto, y esta curva se conoce como esfuerzo de formación. Vamos a ver los conceptos básicos, ¿no?, de esta curva. Y esto es muy importante en el estudio de la resistencia de materiales. Es la curva característica de un ensayo muy común en metales, pero se puede realizar en diferentes materiales este mismo ensayo. Obviamente la curva va a tener variaciones y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a, antes de hacer las preguntas, revisamos un poquito acá. Ok, muy bien. Vamos a ingresar a observar, en principio, esto. Vamos a ver, la primera ecuación que nosotros vamos a emplear se conoce como esfuerzo, no es nada más que la fuerza sobre el área. Y pongan su atención, por favor, en esta probetita que yo voy a pintar en este momento de un color diferente. Ok, excelente. Esta es justamente la vasita de acero. Vamos nosotros a asumir, escúchenme bien, por favor, ¿sí? Vamos a asumir, esta es una suposición que se hace para efectivamente, no facilitar, pero hacer más comprensible el estudio de los efectos de la curva de esfuerzo de formación en un cuerpo. La suposición que se hace es que la fuerza va a estar homogéneamente distribuida en toda la superficie, en toda esta área. Entonces, cuando tenemos y sabemos que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, estamos diciendo que es la fuerza que ejercemos en todo este espacio físico. Y una vez más repito, asumimos que la fuerza está distribuida en toda la superficie de manera homogénea. Es decir, no hay posibilidad de que esto sea un poquito más, ¿no ve? Esto es un poquito más pequeñito. No, no hay. Estamos haciendo la suposición, obviamente esto para generalizar el uso de ecuaciones y mantener posible el cálculo, que la fuerza se distribuye de manera homogénea en toda la superficie. ¿Qué área? ¿A qué área nos referimos? Bueno, el área depende mucho de cuál es el área de la superficie. En este caso, el área, si hablamos de este cuerpito, es el área de una circunferencia. Entonces ya voy entendiendo que la fuerza obviamente es un valor, pero el área va a variar dependiendo mucho de si el cuerpo tiene una sección circular o también podría ser una sección cuadrada, ¿sí? También podría ser esto una sección cuadrada. Aquí tenemos una sección circular, este es el ejemplo que estamos tocando ahora, sección circular, pero también podría ser una sección cuadrada. ¿Cómo hallo el área? Bueno, eso ya sabemos, pero lo recordamos, ¿no? El área obviamente puedo hallar con las ecuaciones propias de la figura. En este caso del área. El área de la circunferencia es pi r cuadrado. Si fuese en función de diámetro pi cuartos, diámetro al cuadrado, ¿no? Pero yo puedo hallar el área matemáticamente empleando las ecuaciones propias de la figura, ¿no? En este caso de la figura de la circunferencia. Y si fuese un cuadrado sería el lado al cuadrado simplemente, ¿no? Bien, entonces, teniendo en cuenta ya este dato, ya sé cómo hallar el área, ya sé que el esfuerzo no es nada más que la fuerza sobre el área, ¿sí? La fuerza que aplicamos sobre el área. Con estos conceptos vamos a poder nosotros pues entender un poco más. Ahora vamos a terminar de todo esto. Ok, excelente. Sí, vamos a realizar, ahí está, vamos a hacer pequeñito esto, lo ponemos acá, a un ladito. Vamos nosotros a estudiar ahora la curva de esfuerzo de formación. Una vez más, nosotros ya estamos
definiendo un concepto importante que es esfuerzo. Y matemáticamente el esfuerzo no es nada más que la fuerza que se aplica en un determinado área. El área hallamos con las ecuaciones según la sección de la pieza y la fuerza es un valor que obviamente es conocido o puede hallarse si tenemos nosotros el valor de la masa, ¿no? Es la carga, en pocas palabras. Ok. Ahora sí vamos a revisar de manera mucho más profunda. Esto más pequeñito, por favor. Eso, ahora sí más pequeñito. Lo ponemos acá arribita. Vamos a encontrar, esta es la curva. La curva que hemos visto nosotros en el video es esta misma. Ahora la vamos a definir por colorcitos y obviamente vamos a aclarar este tema, ¿no? Aquí vamos a decir, una vez más, ya viendo una curva un poquito más trabajada, por decirlo así, o mejor esquematizada, más visibilizada, vamos a ver que en el eje de las X se encuentra la deformación. ¿Cuánto se deforma la pieza cuando está siendo estirada? Encontramos justamente en el valor de las X. Aquí está la deformación, ¿no? Y en el eje de las Y encontramos el valor del esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? La fuerza que se aplica en un determinado área. En el eje de las Y tenemos el esfuerzo. Ok, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta ya qué es lo que estamos evaluando en el eje de las X y qué estamos evaluando en el eje de las Y, vamos pues a observar cada una de las fases, ¿no? Y vamos a pintar aquí, vamos a poner, esto vamos a copiar. Ahora sí, vamos a copiar con un colorcito bastante interesante que sea este verdecito, ¿ya? Y imaginen ustedes la vasita que está siendo estirada, ¿no? Empieza a ser estirada. A medida que es estirada la vasita, obviamente nosotros necesitamos, para cierto esfuerzo va a ejercer cierta deformación. Sigo aplicando esfuerzo, para cierto esfuerzo necesito obviamente más deformación. Y es eso lo que estamos nosotros revisando, observando, analizando en una primera instancia como comportamiento de esta planta. Vamos a tener esa vasita es esta justamente. Entonces, esa vasita, en una primera instancia, la vamos a poner acá, ahí está, esa vasita, está empezando a estirarse, ¿no? Estoy jalando la vasita, ¿sí? Y obviamente la vasita, como vemos acá, se está deformando mientras yo hago mayor esfuerzo, ¿no? Eso es lo que vamos a entender ahí. Muy bien. Esta zona verde se conoce como la zona elástica. Y en esta zona elástica nosotros vamos a afirmar que la deformación es temporal. ¿Qué significa? Que si yo voy a estirar, ¿no? Y el esfuerzo que voy a aplicar es hasta aquí el esfuerzo, y por X o Z motivo dejo de cargar, dejo de aplicar el esfuerzo, la probetita va a volver a sus dimensiones normales, va a volver a la misma dimensión, ¿no? ¿Hay una deformación producto del esfuerzo? Sí, a medida que voy aplicando más esfuerzo, esto se va a deformar. Pero una vez que dejo de cargar, es decir, que dejo de aplicar el esfuerzo, la deformación que tenía la pieza desaparece y obviamente la longitud de la pieza va a ser la misma. Estamos diciendo que en esta zona se comporta como un elástico, por eso decimos que es la zona elástica, donde la deformación es temporal. ¿Qué pasa, ingeniero, cuando llegamos al primer límite, ¿no? Seguimos nosotros haciendo esfuerzo, obviamente se va deformando, y llegamos al primer límite que se conoce como límite elástico. En esta primera zona, que es la zona elástica, encontramos un límite. Obviamente el límite se va a llamar límite elástico porque es de la zona elástica. ¿Qué significa esto? Que si nosotros excedemos este límite, ya la probeta va a tener un comportamiento muy diferente. Si estamos por debajo de este límite, la probeta se deforma, pero temporalmente. La deformación no es eterna, no es permanente. Qué interesante. Entonces,
Como nosotros queremos probar cuánto va a soportar, pasamos este límite. Vamos a seguir pasando y hemos entrado a lo que nosotros hemos visto que se conoce como zona de fluencia. Hemos deformado hasta aquí, por decirlo así. Y ahora, como hemos excedido el límite elástico, vamos a tener una deformación, pero en esta zona que se conoce como la zona plástica, esta zona celeste es la zona plástica. En esta zona la deformación ahora sí es permanente. Los esfuerzos que nosotros vayamos a aplicar por encima del límite elástico, hasta por encima de este límite, van a hacer que nuestro cuerpo se deforme, pero de manera permanente. Si la altura era 10 en la zona elástica y antes de llegar al límite yo dejo de cargar, va a volver a 10, no hay ningún problema. Pero si excedo el límite elástico y entro a la zona de fluencia, en este caso la zona plástica, ya no va a ser la altura 10. La altura va a ser 10.3, 10.5. Ya se ha deformado permanentemente. ¿Sí? Es un dato interesante. Entonces, en esta zona plástica, como su nombre lo dice, el cuerpo va a comportarse como un plástico, ¿no? Y ustedes piensan a ver en un plástico cuando empiezan a jalar una bolsa nylon. Si ustedes tienen una bolsa en este momento, estiran la bolsa y se van a dar cuenta que mientras más esfuerzo hacen, la bolsita se deforma, pero ya no va a tener la forma inicial que tenía. Eso sucede con cualquier cuerpo. En este caso estamos testeando un metal. ¿Sí? Entonces, en esta es la zona plástica, la zona de fluencia. Aquí la deformación es permanente. Y nosotros vamos a seguir probando, como hemos visto el ensayo, ¿no? Vamos a seguir probando y hemos llegado a este punto C, que es el límite plástico. ¿Había un límite elástico? Sí. Ahora hemos llegado a este límite, que es el límite plástico. En esta zona, sin necesidad de hacer mayor esfuerzo, la probeta ya se deformó permanentemente. Llegando al límite plástico, como ustedes han observado en el video, nuevamente se va a volver a necesitar mayor esfuerzo para que la probeta se deforme. Nuevamente necesitamos mayor esfuerzo para lograr que la probeta se deforme. Miren qué interesante. Entonces entramos a una tercera zona que se conoce como zona de deformación por estricción. Esta probetita hasta aquí ya se ha deformado permanentemente, pero esta que tenía esta figurita, esta que era 10, hemos ido jalando, jalando, jalando y ya hemos pasado la zona de fluencia, la zona plástica. Seguimos estirando y va a haber un momento en el cual en una parte de la sección, es decir, de largo, una parte específica, se va a producir lo que se conoce como estricción. ¿Qué es la estricción? Para todos, por si acaso, la estricción es la formación de un cuello. La sección de la pieza se hace más delgada. A ver, aquí vamos a verlo. Vamos a poner esta piecita aquí adelante. Ok, esta imagen para que todos puedan observar, ¿sí? Esto momentáneamente lo ponemos acá. Y esta es estricción. Esta es la probeta. Ahí teníamos en la zona, bueno, aquí dice probeta sin cargar. Aquí es cuando ya hemos cargado, hemos vencido la zona elástica, hemos pasado a la zona plástica y a la zona de endurecimiento por estricción. ¿Por qué decimos endurecimiento por estricción? Porque el cuerpo, en este caso el metal, se está haciendo duro. Los átomos, en este caso del cuerpo sólido, están siendo exigidos al máximo los enlaces, y los enlaces están siendo probados, y obviamente la intención es que el cuerpo no se destruya. Y en este ejercicio, cuando ya hemos pasado a esta zona de endurecimiento por estricción, a esta sección que está rectita le sale una cinturita. Entonces, ¿qué podemos decir que es la estricción? Ojo, cuidado. La estricción es la reducción de la sección. Es la reducción de la sección en esta zona.
Y es justamente en esta zona en donde se va a producir el colapso o la rotura. ¿Ya? Esto es la estricción. Una vez más, ingeniero, ¿qué es la estricción? Y les respondo, la estricción es la reducción de la sección del cuerpo, miren, era así, se ha reducido, y es la zona en la cual se va a producir el colapso o la rotura del material, ¿no? A esto para que lo tomen en cuenta. Entonces, ahora si esto lo ponemos pequeñito, una vez más, lo ponemos en su lugarcito, ok. Esto sucede en esta zona, ¿verdad? En esta zona. La probeta ha sido jalada, tenemos el efecto de estricción y desde ahí obviamente notamos una caída estrepitosa porque la pieza, el cuerpo, la probeta ya no va a soportar más. Por más que quiera hacer esfuerzo, la probeta ya va a empezar a fallar y se produce el colapso, ¿no? La probeta, la pieza se va a partir en dos. Oh, muy bien. Esta zona amarilla dijimos que es la zona de deformación por extinción y la zona rojita es la zona de destrucción o colapso, ¿no? Pregunta, pregunta, señores. A ver, hacemos la pregunta para quién. Ah, atento, por favor, atento, atento. Hipólito, muy buenas noches, Hipólito. Primera llamada. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, querido Hipólito. Atento, por favor, a la consulta. Dijimos que esta es una gráfica exclusivamente para metales, ¿no? Para el acero, donde hay una zona elástica, zona plástica, zona de deformación por restricción y obviamente el momento de el colapso o la falla del material. Primera pregunta, ¿este es un ensayo destructivo o no destructivo, Hipólito? Es un ensayo destructivo porque hay fractura, ¿no? El material se destruye. Muy bien. Segunda pregunta, esta curva que se está formando tendrá los mismos valores o el mismo comportamiento para otro material, por ejemplo, el plástico o el vidrio. No, cada material tiene diferentes curvas, ¿no? Diferentes límites, ¿no? Llega, por ejemplo, el plástico se va a estirar, va a tener más límite plástico, ¿no? Mientras que el vidrio, su límite plástico va a ser corto, tiende a ser a fracturarse más rápido, ¿no? Excelente. Entonces, como tú ya estás respondiendo, ¿no? Esta curva va a variar, obviamente la deformación puede que sea mayor o el esfuerzo menor, dependiendo mucho del tipo de material. Sí, pero ya esta imagen nos da una idea de cuál es el comportamiento de los metales de manera general. Obviamente los valores en sí del límite elástico, límite plástico, esfuerzo máximo, que es lo máximo que pide, ¿no? Que exige el cuerpo antes de ser destruido, van a variar en valores para todos los cuerpos de manera independiente, ¿no? Eso es un dato interesante que es necesario recordar. Ahora, tomando en cuenta esta, vamos a ver aquí lo siguiente, vamos aquí a ver esto, vamos a, okay, ampliamos un poquito, muy bien. Entonces, en las bibliografías encontramos este tipo de gráficas. Región lineal, interesante, ¿por qué? Porque el comportamiento es una línea. Esta, aquí lo ponemos, es pues, ahí está. Esta es la zona elástica. Hay una zona plástica. Hay una zona de deformación por restricción y hay una zona de fractura, colapso o rotura, destrucción, ¿no es cierto? Un dato interesante, miren, este es la deformación. En una primera instancia, como dijimos, no actúa como un resortito o como una liga. Yo deformo, dejo de aplicar el esfuerzo y la pieza va a recuperar su estado normal. Esa también se conoce como una región lineal, ¿sí? Esta otra zona que dijimos que es la zona plástica, ¿por qué se dice de fluencia? Volvemos a repetir, porque empieza a fluir. No vamos a hacer mayor esfuerzo, como en este caso, ¿no? Mayor esfuerzo, mayor deformación. Mayor esfuerzo, mayor deformación. Mayor esfuerzo, mayor deformación. En este caso, el esfuerzo es constante, pero la deformación sigue, miren. Sigue, sigue, sigue. Y esto sucede
en muchos materiales. Los metálicos es de donde más podemos observar esta zonita, ¿no? Y ahí tenemos la parte en sí. Esta es la manera en la cual nosotros vamos encontrando en la bibliografía, ¿no? Ahí dice extinción, bueno, aquí es donde ya empieza a formarse la cinturita, ¿no es cierto? Y se produce la columna, el colapso. Vamos a comparar esta gráfica entonces con esta otra. Vamos a ver aquí esta grafiquita también. Ya, atentos por favor con esta gráfica. Para que ustedes observen y vean de que no importando cuál es la bibliografía, absolutamente todas muestran comportamientos similares. Este también es un diagrama de tracción, ¿verdad? Aquí tenemos igual la zona recta. Y nótense que aquí hay algo bien interesante. Hay antes de llegar al límite elástico, se toma en cuenta un valor por debajo. Pregunta, ¿qué hago? Escuchen bien todos, por favor. La pregunta es para José Luis. Buenas noches, estimado José Luis. Muy buenas noches, ingeniero. José Luis, una consulta. Mira, tenemos todas estas zonas, ¿verdad? Zona elástica, zona plástica, extinción, ¿no? Deformación por extinción, colapso y demás. Escúchame bien la pregunta, para los cálculos que se realizan en sistemas estructurales, en ingeniería civil, ¿en cuál zona trabajamos? ¿En la zona elástica, plástica, deformación por extinción o zona de destrucción o colapso? ¿En cuál de estas zonas nosotros trabajamos? 5, 4, 3, 2. Zona de destrucción, ingeniero. Zona de destrucción. ¿En esta zona? Sí, es el punto más alto. El punto más alto en resistencia. Sí. Ya, interesante lo que dices, pero lo cierto es que la zona en la que se hacen los cálculos es en esta. Nos quedamos siempre en la zona elástica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a diseñar estructuras, lo que podremos esperar es que ésta se deforme, pero su deformación no sea permanente. Por eso aquí esta variación, ¿no ve? Hay una variación acá un poquito. Esto se conoce como el coeficiente de seguridad también, para no llegar hasta el límite elástico, ¿no? Vamos a hacerlo muy por debajito y este va a ser el límite de resistencia para este tipo de material, en este caso el acero, por eso, ¿no? Trabajamos siempre en la zona elástica porque nosotros como ingenieros civiles que queremos que la estructura no se caiga, no podemos esperar a que esta tampoco se deforme. Y si se va a deformar, la deformación tiene que ser temporal. Si nosotros trabajásemos en esta zona de fluencia, absolutamente todas las estructuras nosotros las veríamos deformadas, ¿no? No sería nada raro ver estructuras que estén doblándose, que estén, qué sé yo, ¿no? Cayéndose, haciéndose un ladito, inclinándose a un lado, etcétera, ¿no? Sería normal eso, si trabajásemos en esta zona, en la zona de deformación, bueno, en este caso en la zona plástica o la zona de fluencia en esta zona. Como nosotros no deseamos observar eso en las estructuras porque es muy peligroso, trabajamos solo en esta primera zona. Pero es importante conocer qué hay detrás del límite elástico, ¿no ve? Para ver hasta dónde podría exigirse a la estructura. Pónganse que en este momento sucede un movimiento sísmico y la estructura se ha deformado. Pero la pregunta es, ¿habrá alcanzado su máximo esfuerzo de deformación? Porque si ha alcanzado su máximo de deformación, está simplemente a un clic o a que se pose un pajarito para empezar ya el proceso de fractura. ¿No? Y es muy peligroso. Entonces, por eso es importante conocer absolutamente todas las zonas. ¿No ve? Se ha deformado la casa, pero está muy por debajo del esfuerzo máximo. Entonces todavía falta mucho para que se fracture. La casa, entre comillas, es segura para evitar temporalmente hasta su demolición, ¿no? Entonces, por eso es importante el conocer las diferentes tipos de gráficas del mismo ensayo, porque también este es del ensayo de tracción, ¿no? A ver, hasta aquí, dudas, preguntas, consultas o comentarios. Todo claro, ¿verdad?
Sí, ingeniero, claro.